para tiempos complejos. Ayer se conoció el número de inflación del mes de abril y fue más bajo que marzo. Del número del mes de marzo, que había sido el 3,7, el mes de abril fue el 2,8, prácticamente un punto menos. Un dato relevante, muy positivo, ¿por qué? Bueno, por varias razones, porque se produce en el mes de la salida del cepo y a pesar del salto de cambio, del tipo de cambio que saltó un poquito, el 9%, menos lo que se esperaba, no hubo un arrastre a precios. Y además, el salto del tipo de cambio fue menor también al que se esperaban. Por eso, además, Javier Milei ayer, volvió con la historia de los mandriles, los econochantas y demás, retomando la idea de que cuando se produce el anuncio de que el tipo de cambio iba a empezar a flotar y que los ahorristas individuales iban a poder acceder libremente a la compra de dólares, previendo una devaluación un poco más grande, la que finalmente se dio, algunas consultoras habían estimado que la inflación de abril iba a estar en el 5 o en el 7%, o sea que esa salida del cepo iba a producir un salto cambiario más grande y que entonces eso iba a tener un correlato en inflación. Eso no ocurrió, entre otras cosas no ocurrió porque además el Banco Central no está comprando dólares para acumular reservas, con lo cual mantiene, digamos, la demanda del tipo de cambio, no interviene con eso y no sube, porque si estuviese el Banco Central también comprando, quizás eso estaría la cotización un poco más arriba del tipo de cambio. Pero el gobierno ha decidido que hasta que no toque el piso la banda, es decir, que no llegue a los 1.000 pesos el tipo de cambio, no va a intervenir con la compra de reservas. También de dólares con fines de acumular reservas por parte del Banco Central. ¿Qué más hizo el gobierno para sostener la inflación, lograr que esta inflación de abril sea más baja que la de marzo a pesar de la salida del cepo para individuos? Bueno, por un lado también pisó los aumentos de tarifas. El gobierno nacional, charlábamos hace un ratito con David, de hecho lo que está pasando en el área metropolitana es que se está produciendo una dispersión de precios muy grande entre los distintos tipos de transporte público, porque el gobierno no aumenta, por ejemplo, la tarifa de los colectivos que dependen de Nación, que son los que cruzan, que van y vienen entre el conurbano, digamos, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que si no aumentan, tienen que aumentar el volumen de los subsidios, sí vienen subiendo el precio, también del subte. Pero bueno, el gobierno pisó la suba de algunos precios, por ejemplo, tampoco aumentó el costo del impuesto a la nafta y demás, siempre pensando en sostener la inflación a la baja. Y lo otro que viene haciendo el gobierno también es pisar las paritarias. Venimos charlando de cómo había habido un conflicto muy grande con los trabajadores de comercio de los supermercados, porque después de que acordaran con la Cámara de Supermercados un incremento, a pedido del ministro de Economía, las cámaras habían amagado con no pagar ese incremento. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere homologar a través de la Secretaría de Trabajo del gobierno nacional solamente aquellas paritarias que prevean incrementos del 1%, 1 y pico. ¿Para qué? Para generar la expectativa de que la inflación va a seguir yendo a la baja y que va a tener un 1 adelante muy prontamente. Así que con estas anclas el gobierno logró, y una salida del cepo que produjo una devaluación mucho menor a la esperada, el gobierno logra mantener en el mes de la salida del cepo para individuos, logra que la inflación sea más baja la de abril que la de marzo. La preocupación quizás dentro de esta buena noticia tiene que ver con la inflación núcleo. La inflación núcleo es aquella que se mueve sin que el gobierno intervenga, o sea, no es ni la de los precios regulados, o sea, es una inflación que es la que se mueve de manera más autónoma, digamos. Y esa estuvo en 3,2%. Pero bueno, con estos números de inflación, además, lo otro que es una muy buena noticia es que bajan los niveles de pobreza. En la medida en que la canasta básica sube mucho más lentamente, bueno, los niveles de pobreza hoy en día, según la medición de la Universidad Torcuato Di Tella, están en el 35,4%. Bueno, con esta noticia, después de celebrarla en las redes sociales, ayer Javier Milei fue a participar junto a Manuel Adorni del cierre de la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires. Se vota el domingo a legisladores en una pelea que tiene 17 candidatos,
pero candidatos además de un protagonismo muy inusual para lo que se está disputando, que es muy menor, que son bancas en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Pero Milei decidió jugar una carta muy fuerte, que es la de su vocero, Manuel Adorni, con una campaña que dice Adorni es Milei en la capital, y participando él personalmente. De hecho, ayer fue todo el gabinete a un acto ahí en Avenida Libertador, que es un lugar donde solía hacer sus primeros actos Javier Milei cuando nadie creía que podía llegar efectivamente a la presidencia. Fue a ese acto y estaba enfurecido, sobre todo con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos un tramo de lo que fue ayer Milei en ese acto. No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un poco brutal, ¿no? La idea de matar al adversario, donde se supone que, bueno, que en democracia uno convive con las minorías, pero es parte también quizás, bueno, retoma los discursos más recalcitrantes de sectores peronistas y particularmente antikirchneristas. Esa disputa igual, de todas maneras, Silvia Los Penoto y Mauricio Macri vienen haciendo alusión, discuten. De hecho, a mí me llamaron por teléfono, era una encuesta de estas, de Los Penoto, diciendo: ¿sabías que Los Penoto es la candidata que tiene mejores chances de ganarle al kirchnerismo? En una campaña en que, como decíamos, ¿no? Leandro Santoro, que ante la división de los demás podría llegar a quedar primero en estas elecciones, bueno, viene tratando de sacarse encima justamente la etiqueta de kirchnerista, el candidato que, bueno, básicamente su candidatura está sostenida sobre la estructura del PJ de la ciudad de Buenos Aires, pero sin ningún protagonismo o participación de Cristina Kirchner en esa campaña. Pero retomando lo que hizo Milei ayer, habló pestes nuevamente, sobre todo porque está convencido de que el macrismo le hizo una campaña sucia. No da cuenta mucho de a qué se refiere, pero volvió sobre la idea que es inconcebible que Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, haya contratado como jefe de campaña al consultor catalán que antes había trabajado para Alberto Fernández y para Sergio Massa. Dijo esto: enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. Campaña que fue diseñada por esa basura humana llamada Gutiérrez Rubí, que hoy es el jefe de campaña de Jorge Macri. Ese asesor que trabajó para Cristina, que trabajó para Massa, que trabajó para Alberto, que trabajó para Petro, que trabaja para cuanto socialista inmundo anda dando vuelta por la tierra. Me hizo la campaña más sucia del mundo y ahora la repite desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que él dice es que cuando trabajaba para Massa, Anthony Gutiérrez Rubí, a quien el gobierno pretende echar de la Argentina, además alegando que no fue fiel en su declaración de ingreso al país respecto de qué tipo de trabajo venía a desempeñar en la Argentina, pero más allá de que, además de amenazarlo con echar, dice: me están haciendo campaña sucia ahora también. No es muy claro cuál es la campaña sucia que le hace al gobierno el macrismo hoy. O podría uno pensar que está retomando la idea de que le hicieron una cama en el Congreso con el tema de ficha limpia. Pero en todo caso, hay sí también bastante evidencia de que los libertarios están con una campaña bastante sucia dirigida sobre todo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lilia Lemoine viene insistiendo con una serie de insinuaciones respecto de Jorge Macri, a quien además acusan de comprar periodistas y demás, con unos tweets bastante insultantes que Javier Milei retuitea, con lo cual es una campaña muy sucia, no solamente de la que percibe Milei que está recibiendo, pero básicamente entre ellos, entre los libertarios y el PRO. Por eso digo además que la pelea de fondo acá es entre Macri y Milei, y una vez que cierre la campaña del domingo, si efectivamente gana Santoro,
uno presume que van a tener un incentivo mayor para ir juntos en la provincia de Buenos Aires y que no les vuelva a pasar eso en la provincia de Buenos Aires ya con Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Hay que ver si finalmente se presenta en octubre, pero digamos, perder en la provincia de Buenos Aires, bueno, tendría un peso bastante diferente. Lo que dice el gobierno es que a ellos no les interesa hablar con Mauricio Macri, que en todo caso lo que van a hacer es discutir individualmente, ya lo dijo Guillermo Francos, volvió sobre este tema ayer Manuel Adorni, con los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires que a ellos les interesa incorporar, que son Diego Santilli, Cristian Retondo, supongo que Montenegro, Mar del Plata y demás, pero que van a ir directo con ellos, porque bueno, a esta altura me parece que los puentes entre el macrismo y Javier Milei ya están del todo rotos.